y porque nos permites examinar tu palabra, Señor, sin darle importancia o valor a una tradición, a un dogma o a nuestro razonamiento. Permite que todos nuestros sentidos sean cautivos a tu palabra. Te rogamos por nuestros hermanos que vienen en camino y suplicamos que se haga tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado reflexionando en la escuela dominical sobre la primera carta de Pedro. Y la primera carta de Pedro fue escrita en una época en la cual los cristianos estaban sufriendo una brutal persecución, probablemente en la década de los 60, por un emperador llamado Nerón. Nerón es famoso por quemar la ciudad de Roma y culpar a los cristianos, a quienes amarró en algunos postes públicos y los quemó delante de toda la ciudad, haciendo burla del texto que dice: si sois la luz del mundo, entonces alumbren la ciudad de Roma. A raíz de esa persecución y a raíz también de la persecución que los judíos desembocan en contra del cristianismo, ejemplo de ello era Saulo de Tarso, todos los judíos son dispersos y todos los cristianos son dispersos por todas partes en el Imperio Romano, algunos en la parte más cercana a Europa, otros a la parte de Asia Menor, otros a las regiones circunvecinas de Jerusalén o de Judea. Pero el hecho es, hermanos, que la primera carta de Pedro tiene un fuerte énfasis sobre la persecución que sufren los cristianos en la era apostólica. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro, en los primeros versos, en el primer capítulo, no se enfoca tanto a la persecución que ellos están experimentando, sino al propósito o al fin que tiene la persecución o los padecimientos. En el capítulo 1, por ejemplo, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, Pedro le dice a los hermanos que están sufriendo persecución que por la gran salvación que nos ha sido otorgada y por la esperanza de la resurrección que tenemos como segura, hoy, en este día, nos alegramos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis. Estamos gozosos, estamos felices, somos bienaventurados porque tenemos la esperanza de la resurrección. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. De manera que Pedro explica que a pesar de la prueba, a pesar de la persecución, la aflicción, la pobreza, tendremos que vivir en este mundo alegres, bajo la esperanza de la resurrección, entendiendo que ya hemos sido rescatados de una vida vana. En el capítulo 1, versículo 17, que es el texto que leyó nuestro hermano Aurelio hace 8 días, Pedro nos dice que debemos conducirnos con temor todo el tiempo de nuestro peregrinaje. ¿Recuerdan? Todo el tiempo que estemos en este mundo, primero estamos en calidad de extranjeros y peregrinos. Somos pasajeros en esta vida, no somos de este mundo. Y mientras estemos aquí debemos conducirnos con adoración, con reverencia hacia Dios. En primer lugar, porque el verso 17 que nos dice que Dios es un juez justo y no hace acepción de personas. Esa sería la primera razón por la cual deberíamos caminar todos los días en temor. Versículo 18, porque hemos experimentado ya un rescate, una redención por Cristo Jesús. Versículo 19, quien derramó su sangre preciosa para rescatarnos, quien, según el verso 19, era totalmente puro, inmaculado, sin mancha, sin contaminación. Y por el gran valor que Cristo tiene, deberíamos caminar todos los días con temor delante de Dios.
Recordemos que se explicaba que el temor no es específicamente terror. ¿Recuerda a alguien qué era el temor según lo que explicaba nuestro hermano Aurelio? ¿Qué era el temor? ¿Alguien recuerda? Cristo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, citando un texto de la ley que decía: al Señor tu Dios temerás. Pero Cristo no dice temerás, dice adorarás. Entendemos entonces por el contexto y por la explicación de Cristo que el temor a Dios es adoración. Hoy vamos a estudiar del verso 22 del capítulo 1 al versículo 25 aspectos básicos de la salvación. Aspectos básicos de la salvación. Pero antes me gustaría que tengamos en cuenta algo. El Nuevo Testamento tiene un énfasis muy fuerte en el hecho de que la salvación es gratuita. La salvación es un regalo de Dios. El hombre no se lo puede ganar por sus obras, por sus sacramentos, por su persistencia en la obediencia. Miren, ¿debemos portarnos como a Dios le agrada? Sí. ¿El comportamiento agradable nos salva? ¿Sí o no? ¿Cómo ve, hermana? ¿El comportamiento agradable ante Dios nos puede salvar? ¿Sí? ¿Está bien, hermana, o está mal? ¿Cómo ve, hermana? ¿El comportamiento agradable ante Dios nos puede salvar? ¿Sí o no? Es decir, si usted se porta bien toda su vida delante de Dios, ¿eso la puede salvar en el día del juicio para que usted vaya al cielo? Pues no. ¿La razón cuál es? Que la salvación es por pura gracia, ¿no? Y que si bien la salvación costó una obra, no fueron las nuestras, fue la obra de Cristo Jesús. Bueno, teniendo ya en mente que la salvación es gratuita, que la salvación es por pura gracia, hoy vamos a hablar de diferentes aspectos de la salvación. Demos lectura, por favor, a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al versículo 25. ¿Lo tenemos todos? Aquí se nos explica lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces hoy vamos a hablar en la primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 22 al 25, de aspectos básicos de la salvación. ¿Quiere usted obtener salvación? ¿Quiere usted que su familiar obtenga salvación? ¿Tiene usted la necesidad de guiar a una persona para que se salve? Pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la salvación en primer lugar. También vamos a hablar de los medios que nos conducen a la salvación. Y vamos a hablar del fin o el propósito de la salvación. Son 3 puntos que vamos a examinar, ¿sale? El primer punto entonces será la naturaleza de la salvación. En otras palabras, vamos a preguntarnos, ¿qué es la salvación? ¿Sale? ¿Qué entendemos por salvación? ¿Qué es lo que tiene la gente en la mente cuando reflexiona sobre la salvación del alma o la salvación del hombre? ¿Alguna idea? Podemos participar, ¿eh? La cosa es poder contribuir. Es sentirse ya limpio, preparado para la presencia de Dios. El hermano usa un concepto interesante. Dice el hermano que la salvación es estar limpio, ¿no? Preparado. En un sentido lo es. ¿Qué otra cosa es la salvación?
Hermano Filiberto, ¿qué entiende usted por la salvación? ¿Qué significa el que un hombre sea salvo? Ahorita vamos con la hermana Virgen. Vamos primero con... ¿Qué significa? Que uno ya ha sido apartado de que, pues, por ejemplo, está allá, lo aparta de un lugar a otro. Claro, sí, también es una santificación, es una consagración. Hermana Virgen. Es vida eterna, hermano. La salvación es la vida eterna. Es mi concepto y es porque el que cree en mí serán salvos tú y tu casa. Es una promesa, ¿no? Claro. Es creer en nuestro Señor Jesucristo para la salvación. Claro, somos salvos creyendo en Él. La vida eterna también es un concepto sinónimo a salvación. Bueno, entonces en primer lugar vamos a hablar de la naturaleza de la salvación. Miren, muchas personas piensan que la salvación se limita a que Dios nos rescata de ir al infierno para subir al cielo. Ese es un concepto medieval, ¿no? No está mal, pero es un concepto muy limitado. ¿Se entiende? O sea, ser salvo significa que ya no voy a ir al infierno y que voy a ir al cielo. Pues claro, en un sentido muy limitado sí, pero la salvación va más allá de eso. La salvación tiene que ver con un proceso, ¿se entiende? Ya somos salvos, ¿sí o no? Porque ya hemos creído. Somos salvos ya, por la fe en Cristo, de la condena del pecado. Ya estamos justificados. Delante del juez, somos justos por la sangre de Cristo. Otra pregunta sería, ¿estamos siendo salvados? ¿Sí o no? Fíjense, ya en un presente, ¿estamos siendo salvados? Pues sí. Fíjense, ¿aún pecamos, hermanos, ante Dios? ¿Aún le ofendemos diario? ¿Aún hay cosas que están mal? Bueno, ya nos salvó de la pena del pecado. Legalmente ya estamos salvos, ¿entiende? Si hoy morimos, tenemos, digamos, un papelito que dice ya, está salvo por la sangre de Cristo. Pero nos está salvando a través de un proceso del poder o la influencia del pecado. Eso se llama santificación. Estamos siendo santificados. Estamos creciendo conforme a la imagen de Cristo. Y la tercera pregunta sería, ¿seremos salvos? ¿Cómo ven? ¿Seremos salvos? Eso se llama glorificación. ¿Y en qué consiste? En que seremos salvos de la presencia absoluta del pecado. Recuerden los tres tiempos. Justificación, salvos ya de la pena o la condena del pecado. Estamos siendo salvos ahorita del poder o la influencia del pecado. Se llama santificación. Y seremos salvos en un futuro de la presencia del pecado, lo que se conoce como glorificación. Entonces, ¿quién lo puede explicar para que lo tengamos bien claro? ¿Quién se anima? ¿Cuáles son los tres tiempos y cómo los podemos definir? ¿Alguien? ¿Cómo ve, hermanita Virgen? ¿Usted se los aprendió ya? Número 1, justificación. Ese es un término legal. ¿Qué es la justificación, varón? Cuando eres absuelto. ¿Sí? ¿Sí? Cuando ya no eres condenado, no. Sí. Cuando ya eres absuelto del pecado. Claro, ya eres absuelto del pecado legalmente. O sea, ¿eso ya pasó, sí o no? ¿Ya fuimos absueltos? ¿Ya somos salvos de la pena del pecado? Sí. Eso se llama justificación. Segundo tiempo de la salvación, ¿cuál sería? Santificación. ¿Y qué significa la santificación? Que estamos siendo salvados de la influencia del pecado. Por eso les decimos, vengan a la iglesia, oren, lean la Biblia en la casa, júntense con personas de influencia cristiana para que su crecimiento pueda manifestarse, ¿no? Pero ese proceso no culmina en esta vida. Cuando Cristo venga por segunda vez, experimentaremos lo que se llama la glorificación, el tercer tiempo de la salvación, ¿no? Seremos salvos, ¿no? ¿La glorificación en qué consiste? En que seremos salvos de la presencia absoluta del pecado. Bueno, eso sería la salvación en términos muy concretos. Ahora, ¿qué es la salvación según lo que dice Pedro en el verso 22 al 25? Dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Qué es la salvación según ese verso? Purificación.
La salvación es un proceso de purificación. Legalmente ya fuimos purificados, ¿no? Nuestra alma ha sido ya renovada, ha sido transformada y estamos en un proceso de santificación ya en la práctica. Pero la salvación, en primer lugar, Pedro enseña que es purificación. Y muchas personas tienen conceptos equivocados sobre cómo se purifica el alma, cómo se purifica el hombre. Recuerden que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Isaías nos dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia. Job nos dice que ni siquiera los ángeles son limpios delante de Dios, cuanto menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como si bebiera vasos de agua. Y eso es lo que nos indica que para que el hombre se salve necesita experimentar una purificación. Y hay personas que piensan que la purificación se da por un bautismo. Hay hermanos que a veces me dicen, yo creo que sí hace falta que ya me bautice porque quiero purificarme de mis pecados. La pregunta es, ¿realmente el bautismo lo puede purificar? ¿Realmente el agua se va a llevar sus pecados? Claro que no. Hay otras personas que tienen la idea de que van a ser purificados a través de una serie de sacramentos, ¿no? Pues el niño ya nació, vamos a bautizarlo. El niño ni siquiera sabe lo que está pasando, ¿no? El niño ni siquiera sabe que existe en ese momento. Bueno, ya lo bautizamos, ahora vamos a llevarlo a la confirmación, la comunión, el lavamiento de pies, una serie de sacramentos que nos inducen a pensar que podemos obtener purificación. En algunas otras corrientes o pensamientos cristianos, porque son pensamientos dentro de lo que se conoce como cristianismo, se piensa que la purificación la vamos a obtener portándonos bien, haciendo buenas acciones, haciendo un contrapeso a nuestras malas obras. Sin embargo, la Biblia nunca nos enseña que la purificación se pueda dar por ninguno de estos actos. Bueno, pero vean que la purificación es salvación, habiendo purificado vuestras almas. Y en el verso 23, ¿qué es la salvación? Nacer de nuevo. Es nacer de nuevo, siendo renacidos. Es una figura de dicción que tiene que ver con una nueva naturaleza. Aquella persona que ha nacido de nuevo, aquella persona renacida, es aquella que ahora tiene una nueva naturaleza. Como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es renacer, tener una nueva naturaleza. A Nicodemo se le dice, tienes que nacer de nuevo. Ezequiel dice, les daré un corazón nuevo. Son figuras todas que nos hablan de una renovación, de una transformación del alma, una nueva naturaleza. La segunda carta de Pedro lo explica mejor. Si ustedes ven el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, ahí se explica un poco mejor lo que se conoce como la doctrina de la regeneración, que es tener una nueva naturaleza, una naturaleza que proviene de Dios. Versículo 3 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Pregunta, ¿nosotros somos participantes de la naturaleza divina? ¿Sí o no? ¿Qué dice el texto? Que sí. Ahora hay que hacer otra pregunta. ¿Qué significa ser participante de la naturaleza divina? ¿Se puede malinterpretar este pasaje, sí o no? ¿Qué se puede llegar a pensar? Que somos semidioses, ¿no? Que Dios nos ha hecho juntamente con Él divinidades. Pero el texto no alude a eso. Ser participante de la naturaleza divina tiene que ver con la promesa del Antiguo Testamento y con lo que Cristo le dice a Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu, tienes que nacer de lo alto. Y cuando una persona renace, es regenerada, el Espíritu Santo viene a morar en su corazón.
viene a morar en su ser. Y eso significa que somos participantes de la naturaleza divina, porque el Espíritu Santo es Dios. Y la naturaleza de Dios viene a morar en nosotros. Eso se entiende como un nuevo nacimiento, una regeneración. Bueno, entonces Pedro nos explica que la salvación, en primer lugar, verso 22 del capítulo 1, de la primera de Pedro, es una purificación. Pero también nos dice el verso 23 que la salvación es un nuevo nacimiento, el renacer. Número 2, entonces, vamos a hablar de cuáles son los medios que nos llevan a esa purificación o a ese nuevo nacimiento. Fíjense que no hablo del medio, sino de los medios. ¿Sale? Entendemos que el medio es Cristo, ¿no? Eso es claro, que el mediador para la salvación es Cristo, pero yo estoy hablando de otra cosa. ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los medios de gracia que nos pueden llevar a la salvación? O sea, ¿cuáles son los medios que nos pueden purificar y nos pueden hacer nacer de nuevo? Algunos piensan que tenemos que ir al Santísimo para obtener un medio de gracia. Algunos otros piensan que a través de la Eucaristía, coloquialmente, o la Cena del Señor, vamos a obtener un medio de gracia para purificarnos y renacer. Otros piensan que es a través del bautismo, ¿no? El bautismo es un medio de gracia para purificarnos. Algunos tienen esa idea. Otros piensan incluso ya en un cristianismo más americano, que la purificación y el nuevo nacimiento se dan a través de repetir una oración. No sé si alguna vez les ha tocado eso, ¿no? Que alguien les dice, ¿quieres recibir a Cristo? Bueno, cierra tus ojitos y repite después de mí, Señor, te pido que entres en mi corazón. Bueno, ¿lo hiciste con sinceridad? Sí. Bueno, hoy has recibido la salvación. Y la gente muchas veces interpreta eso como que el medio que lo llevó a la salvación fue una oración, una fórmula espiritual que repitió. En ese sentido, aquí Pedro nos habla de cuáles son los dos medios que nos pueden llevar a la salvación. Y estas son las dos herramientas de las cuales usted y yo tenemos que echar mano a la hora de compartirle a una persona el mensaje de Cristo. ¿Cuáles son esos dos medios? A ver si alguien los encuentra en el verso 22. Ese es un medio, la obediencia a la verdad. Y no estamos hablando de comportamiento o de obras, es la obediencia a la verdad en cuestión de la salvación. ¿Cómo obedecemos a la verdad? Creyendo en la verdad, ¿se entiende? ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Entonces, el primer medio que nos lleva a la salvación es la palabra de Dios, ¿se entiende? La palabra de la verdad, la palabra del Evangelio. Lo amplifica un poquito más en el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, el primer medio de gracia, y así se les conoce teológicamente, el primer medio de gracia que nos puede llevar a la salvación, o que puede usted usar para conducir a alguien efectivamente a la salvación, tiene que ser la palabra de la verdad. ¿Se entiende? Si usted llegó a los pies de Cristo es porque alguien genuinamente, con poco o mucho conocimiento, le explicó la palabra de la verdad. ¿Se entiende? Yo recuerdo que hace unos años, ¿no?, antes de ser creyente, la persona que se acercó a mí y me llevó a los pies de Cristo, no solamente me dijo, te invito a la iglesia. Fue una persona que me sentó en un sillón y me explicó como si yo estuviera en una clase la palabra de la verdad. ¿Se entiende? El énfasis no fue su testimonio personal, el énfasis no fue ponerme alabanzas muy bonitas, el énfasis fue que yo tuviera conciencia de lo que decía el texto bíblico. Y recuerden, el texto bíblico no nos puede salvar, nos salva Cristo. Pero el texto bíblico, la palabra de la verdad, nos conduce a Cristo, que es la vida eterna. Entonces, el primer medio de gracia es la palabra de la verdad. En la época medieval, las personas en Europa pensaban que los medios de gracia tenían que ver con la obediencia al clero,
el pagar constantemente indulgencias por sus muertos, porque estaban en el purgatorio. Y no fue hasta 1517 que se da una reforma en donde todo el pueblo del vulgo, la gente ignorante, empezó a tener contacto con la palabra de la verdad. Y es por eso que si usted tiene interés en que su papá, mamá, amigo, primo, realmente en un futuro cuando mueran estén con Cristo, usted tiene que llevarles la palabra de la verdad. Veamos algunos textos que nos indican que el medio de gracia para conducirnos a la salvación es exclusivamente la palabra de Cristo. Veamos, por favor, Juan 5, 39. Y si alguien tiene otra versión que no sea la Reina Valera, estaría mejor, ¿eh? Juan 5, 39. Creo que Rosendo la tiene, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar a nuestro hermano Rosendo en voz alta, por favor. Juan 5:39. Ajá, pero lo vamos a escuchar de tal forma que ustedes me puedan decir qué diferencia hay entre lo que leyó Rosendo y lo que usted tiene en su versión, que es la Reina Valera 60. ¿Sale? Muy bien, escuchamos a Rosendo. Dice, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A ver, escuchemos lo que dijo el hermano. Vean, examináis las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cambia la versión de nuestro hermano a la Reina Valera 60 o no? ¿En qué cambia, hermanos? ¿Alguien se dio cuenta en qué cambió? ¿Y acá cómo dice? Examináis. Lo voy a hacer un poquito más claro porque el español que utilizan ambas Biblias es un español muy antiguo, ¿no? O es el español original, por así decirlo. En la Reina Valera es como si se presentara un mandamiento, ¿no? Escudriñen las Escrituras. Dice escudriñar, ¿verdad? Sí dice así, ¿no? Escudriñar. En el verbo sería un imperativo, una orden, háganlo. Escudriñen las Escrituras. Pero en la versión de nuestro hermano Rosendo no aparece como una orden, aparece como un hecho que están haciendo. Se da por hecho que ellos están examinando, porque dice, examináis. O sea, ustedes ya examinan. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Nuestro hermano lo tiene en infinitivo. Cristo lo da por hecho. Ustedes, judíos, examinan las Escrituras porque piensan que así van a encontrar la vida eterna. Pero la Reina Valera 60 es como si sugiriera un mandamiento. Escudriñen las Escrituras. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que la Reina Valera no nos da la luz suficiente como la de las Américas, porque el texto griego es completamente fiable en la de las Américas. Si una persona se dedica a estudiar la Biblia toda su vida, ¿puede encontrar la vida eterna así? ¿Puede ganar la vida eterna escudriñando la Biblia? ¿Cómo ven? Si una persona dice, yo me voy a dedicar a estudiar la Biblia para salvarme, ¿lo va a hacer? ¿Eso lo puede salvar? No, no lo puede salvar. De hecho, ese es el reclamo de Cristo hacia los judíos. Ustedes piensan que estudiando la Biblia obtendrán la vida eterna. Esa es la idea. Pero les dice algo que sí es verdad. Miren, les voy a decir lo que sí es verdad. Ellas simplemente dan testimonio de mí. ¿Qué dice el siguiente verso, el 40? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Adelante, hermano. Hermano, aquí tengo otra versión. Sí. 39. Escuchemos en voz alta. Si ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ella la vida eterna, sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí. Se entiende mejor, ¿no? 40. Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Hasta ahí. O sea, noten cómo la traducción correcta es esa, ¿no? Ustedes están estudiando constantemente la Biblia porque ustedes piensan que así se van a ganar la vida eterna. ¿Hay personas que piensan así? Oye, pero si yo estudié en un seminario 10 años, o yo soy pastor, o yo voy a una iglesia bautista y ahí siempre estudiamos, ¿no? Entonces hay gente que piensa que se salva por estudiar. No estamos condenando el estudio de la palabra,
Pero sí es condenable pensar y enseñar que por estar estudiando me voy a salvar. ¿Se entiende? ¿Quién sabía más? ¿Un fariseo o uno de los hermanos que está aquí adentro? Es un fariseo, ¿no? O sea, un fariseo se sabía de memoria al menos toda la Torá. Si yo le pregunto a alguien aquí los 10 mandamientos, de seguro ni se acuerdan, ¿verdad? El orden correcto. Pero no nos salva el conocimiento. Ahora la otra pregunta es, ¿sigue siendo la Biblia un medio de gracia para llevarnos a la salvación? Sí, pero recordemos eso, solo es un medio, un conducto que nos lleva a la salvación. Y aquí en este texto nos dice que las Escrituras tienen como fin guiarnos a Cristo. Ellas dan testimonio de mí. Y en el verso 40 Cristo especifica, sin embargo ustedes no quieren venir a mí. Entonces el primer medio de gracia es la Escritura. Tiene que poner usted en contacto a las personas con la Escritura. Hoy está mucho de moda el vamos a estudiar un libro de tal autor. Vamos a estudiar otro libro de tal autor. Digo, no está mal, pero eso no es predicar la palabra. La palabra tiene tanta riqueza que no se le puede comparar ni un versículo con todos los tomos de teología que existen en la historia. De manera que usted tiene que conectar a la persona con la palabra. ¿Cuál es el primer medio de gracia que nos conduce a la salvación? La Biblia, no hay otro. Otro texto, por favor. Romanos 10. Antes de seguir con el texto, los judíos encontraron, por así decirlo, o conocieron la verdad, ¿sí o no? ¿A los que Cristo les habló? ¿Sabían que las Escrituras daban testimonio de Él, sí o no? ¿Obedecieron a lo que la Escritura les guiaba? No, no obedecieron a la verdad. Entiéndanse entonces que obedecer a la verdad no es portarse bien. Obedecer a la verdad es creer y aceptar firmemente la verdad. Romanos 10, verso 16, ¿cómo dice? En voz alta alguien, por favor. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hasta ahí. En la Reina Valera dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué es obedecer al Evangelio, hermanos? Creer en el Evangelio. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, ¿cómo se revela? Por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, noten lo que dice el verso 17. Así que la fe, ¿se dan cuenta cómo obediencia y fe son lo mismo en el contexto? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero aún ahí hay una mala traducción. Miren, ¿el libro de Esther es palabra de Dios, sí o no? ¿Ruth es palabra de Dios? Pero cuando queremos que alguien se salve, tenemos que ir específicamente a los textos de la palabra de Dios que nos hablan sobre Cristo. ¿Se entiende? O sea, nadie se va a salvar por escuchar la historia de Job. ¿Se entiende? Nadie se va a salvar por escuchar la historia de Esther. Son historias que contribuyen a la historia de la redención. ¿Se entiende? Pero para que alguien se salve no solamente es ir a la palabra de Dios, es ir a los pasajes que hablan sobre el Mesías. Y la traducción aquí está mal al final cuando dice Dios, la palabra de Dios. La correcta es la que tiene Rosendo. Escuchemos. Rosendo 10, 17. Por favor, hermano. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cambia? Sí, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero específicamente de Cristo. O sea, no solamente es decirle a la persona, mira, aquí dice que no mates. ¿Es palabra de Dios? Eso sí o no. Pero eso no lo salva. Necesitamos decirle, no mates, pero quiero decirte algo. Si tú matas, hay perdón para ti. Porque alguien murió en la cruz y resucitó de entre los muertos y vendrá por segunda vez para juzgar vivos y muertos. Su pago fue perfecto, su sangre preciosa fue derramada por tus pecados y está esperando tu arrepentimiento y fe. Y gratis, sin precio alguno, porque ya se pagó, puedes obedecer a eso simplemente si crees. ¿Eso lo puede salvar? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? ¿Escuchar eso lo puede salvar? Sí, porque es la palabra de Cristo, es la obra del Señor Jesús.
Otro texto que nos habla de que la palabra nos guía a la salvación sería la segunda carta a Timoteo, por favor. Y esto es muy importante a aquellos que tienen hijos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. ¿Por qué digo esto con respecto a los padres? Porque pensamos que ahorita, miren, aquí tenemos a Mateito, tenemos a Saomi y a otros niños, ¿no? Otros ya adolescentes, Richard, tenemos allá también al hijo de nuestra hermana Virgen. Tenemos varios niños y jóvenes. El punto es que muchas veces los hermanos dan por hecho que porque sus hijos vienen a la congregación y porque en la casa escuchan alabanzas cristianas y porque no dicen muchas groserías y se portan mejor que otros niños, ellos cuando lleguen a la adultez serán cristianos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Ahorita les digo el texto. Entonces, hermanos, no basta con eso. Otros se confían en el hecho de que, bueno, las hermanitas en la iglesia les dan sus clases, ¿no? Dibujan, se aprenden textos. Pero usted tiene la encomienda, la responsabilidad de presentarlo ante las Escrituras. O sea, no nos vaya a pasar como ese hombre rico que murió, se fue al infierno y ya estaba pidiendo por sus hermanos. ¿Recuerdan? Padre Abraham, te ruego que envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. Hoy usted puede salvar a las almas que lo rodean, pero es necesario que los coloque ante la palabra de la verdad. Capítulo 3, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo. ¿Se acuerdan que estamos estudiando a Timoteo? Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Eras salvo desde chiquito? Fíjense la pregunta, ¿eras salvo desde chiquito? Fíjense otra vez la pregunta, ¿Timoteo era cristiano, salvado desde niño? No, simplemente desde niño sabía de las sagradas escrituras. Vamos a pensar en Kenneth Mateo, ahí está chiquito, ¿no? Él casi que nació aquí, ¿no? Entonces, cuando él tenga 20 años, ¿le podremos decir desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras? Pues algo se le tiene que pegar, ¿no? Pues claro, pero eso no significa que el niño desde esta edad o desde los 5 o 10 años ya era salvo. Pablo le dice, mira, tú desde niño, Timoteo, sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? ¿Te pueden hacer salvo o sabio? O sea, le está diciendo, no te pueden salvar las escrituras, te pueden hacer sabio, te pueden dar el conocimiento, ¿para qué? Para la salvación. Solamente son un medio, por la fe que es en Cristo Jesús. Quien sí salva es Cristo Jesús por medio de la fe. En primer lugar hablamos entonces de qué es la salvación. Dijimos es purificación, es un nuevo nacimiento. ¿Y cuáles son los medios que nos guían? Acuérdense que hablé de medios. El primero es la palabra de Cristo. ¿Y cuál es el otro medio que nos guía a la salvación? Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 22. ¿Cuál es el otro medio? Veamos. No, no es el amor sincero el que nos guía a la salvación. El otro medio, aparte de la palabra, ¿cuál sería? Voy a leerlo, chequen. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, la palabra, ¿no? Ya vimos. Mediante el Espíritu. ¿Cuál es el otro medio que conduce al mundo a la salvación? El Espíritu Santo. A ver, hermanos, cuando tú le predicas a una persona, antes de salir de tu casa para ir a visitarle, tú ya estudiaste, ¿no? Porque llevas el primer medio de gracia, que es la palabra. Le vas a compartir el mensaje. Pero ¿qué otra cosa haces antes de salir? Te humillas ante Dios y le dices, Señor, te ruego que tu Espíritu pueda convencer a esta persona, porque mis palabras no tendrían ningún poder si tu Espíritu no interviene en él. ¿Se entiende? De manera que el otro medio de gracia es el Espíritu Santo. O sea, usted llega con el conocimiento de la palabra, es el primer medio de gracia, pero usted tiene que clamar y confiar en la obra del Espíritu. ¿Podemos nosotros convencer al mundo, hermanos? De hecho, no es nuestra labor. Yo quedo muy tranquilo después de predicarle a una persona, porque si cree o no cree,
esa ya no es mi responsabilidad. Pero Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, enviaré al Consolador, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. ¿A quién va a convencer? ¿A los cristianos o al mundo? Al mundo. De pecado, por cuanto no creen en mí. Los va a convencer de justicia, por cuanto yo la gané y he ascendido al Padre. Y los convencerá de juicio. Evidencia de ello es que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pensemos en el ladrón que estaba en la cruz. ¿Se acuerdan de él? El que se arrepintió. Este ladrón probablemente fue a la sinagoga algún tiempo de niño, se descarrió y se volvió un criminal. No sabemos si era un violador, un asesino o un ladrón. Era un malhechor, ¿no? Sobre la cabeza de Cristo había un título que decía, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Pregunta, ¿eso era palabra de Dios, sí o no? Era palabra de Dios. Este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. ¿Es una verdad, sí o no? ¿Y es una verdad cristocéntrica, sí o no? Claro que sí. Pensemos que el ladrón en un principio con el otro malhechor están molestándolo, escarneciéndole, según Mateo capítulo 26, pero ya a punto de morir, uno de los malhechores empezó a reflexionar. ¿La palabra había taladrado su mente, sí o no? Tal vez nada más esa frase, tal vez cuando caminaba por ahí escuchaba algunas cositas, pero entonces el Espíritu de Dios empieza a trabajar en él, ¿se entiende? No vemos que empieza a vomitar, no vemos que empieza a reírse de manera desenfrenada, vemos que empieza a entrar en conciencia. Ahí tenemos la obra del Espíritu Santo conjugada con la palabra. Y reprende al otro malhechor y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condena? Algo está pasando, ¿no? Se estaba burlando y ahorita ya está defendiendo a Cristo y haciendo consciente a su compañero de malicia. Y le dice, ¿ni aún temes a Dios tú estando en la misma condena? Mira, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Estaba experimentando el temor a Dios, sí o no? Por primera vez en su vida, minutos antes de morir. ¿Estaba experimentando que era realmente un pecador, sí o no? Estaba reconociendo su pecaminosidad. Y después dijo, mas ningún mal hizo. ¿Estaba reconociendo la justicia de Cristo, sí o no? El Espíritu estaba obrando porque el Espíritu convence de justicia por cuanto Cristo subió al Padre. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Conocía de la segunda venida? Alguien le predicó de eso. Alguien le predicó y no sabemos quién fue. ¿Sabía que Cristo era rey? Por el letrero y porque tal vez alguien le dijo. ¿Sabía que iba a haber resurrección de muertos? Lo sabía, por eso se le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Podemos hacer efectiva la salvación de un hombre si le llevamos la palabra y le llevamos el Espíritu de Dios. Obviamente el Espíritu de Dios es algo que no podemos ver, pero sí podemos clamar a Dios para que pueda obrar cuando predicamos la verdad. Ahora vamos a ver algunos versículos que nos hablan del Espíritu de Dios como medio de gracia para guiar a la salvación. ¿Sale? Veamos algunos pasajes. Primero vamos a Juan. Capítulo 16. Versos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿A quién está convenciendo? A los incrédulos. De justicia por cuanto voy al Padre. La gente antes de creer en Cristo reconoce su justicia por obra del Espíritu. Y de juicio, verso 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, hay judíos que cuando Esteban estuvo predicándole, ¿se acuerdan? Un sermón magistral antes de morir. Él les dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre.
Y ellos crujieron los dientes y lo mataron. Pero antes de eso, Esteban les dijo, ustedes siempre resisten, ¿a quién? Al Espíritu. La predicación de la verdad es la manifestación del Espíritu Santo, hermanos. Número 1 dijimos, ¿qué es la salvación? Purificación, un nuevo nacimiento. ¿Cuáles son los medios de gracia? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Número 3, y para terminar ya, ¿cuál es el propósito de experimentar la salvación? Vamos a Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. A ver si alguien puede decir o puede percibir cuál es el propósito o el fin de experimentar la salvación. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿En qué culmina la salvación, mis hermanos? ¿Cuál es el fin? ¿Alguien se da cuenta? No. El amor. Vean que dice para el amor. Ese es el fin. Fuimos salvos por medio de la palabra y el Espíritu. Esos son los medios. Pero somos salvos para el amor fraternal. Recordemos que la esencia de Dios, ¿cuál es? El amor. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Y la realidad de todo lo que existe tiene su base en el amor. Fíjense, ¿cuál es la causa por la cual fuimos creados? ¿Para qué o por qué fuimos creados? ¿Cuál fue la causa de nuestra creación? Dice mi madre, para alabanza de la gloria de su gracia. Hay un texto que dice así, pero ¿Dios necesitaba alabanza? Pues no, Dios no necesitaba alabanza. Dios no necesita ser glorificado. Dios no necesita nada porque Él es perfecto. Dios no puede mejorar, Dios no puede empeorar porque Él es inmutable. ¿Cuál es la causa de todas las cosas, de nuestra creación, de nuestra salvación? El amor, ¿se entiende? Porque de tal manera amó Dios al mundo. En ese sentido, el amor debe ser la premisa suprema de todo creyente que ha sido salvado. No venimos a la congregación porque hay un mandamiento. Venimos a la congregación por amor, ¿se entiende? No apoyo a mi hermano que está en necesidad porque la Biblia dice ayuda a tu prójimo, no. Lo apoyo por amor. Cuando hacemos las cosas en el nuevo pacto, hermanos, no las hacemos por obediencia a una serie de reglas. Lo hacemos impulsados por el amor. En ese sentido, cuando hablamos de la ira de Dios, cuando hablamos de la condenación del hombre, si el amor es la mayor expresión, virtud que Dios le da al hombre, ¿qué es la condenación? ¿Qué es la ira de Dios? Es la ausencia del amor. Es aquella persona que ha decidido no tener contacto con el amor, y el amor que es Dios simplemente respeta esa decisión. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo los aleja, pero porque ellos decidieron primero alejarse. Es Dios respetando la decisión del hombre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Fueron destituidos porque ellos decidieron pecar. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De manera que todo gira en torno al amor. ¿Se entiende? Por otra parte, mis hermanos, quiero que noten el versículo 22. Dice, para el amor fraternal. Hay diferentes conceptos de amor, pero aquí se nos habla de un amor familiar, de un amor fraternal. Si tenemos que hacer bien, si tenemos que amar, primariamente tenemos que manifestar nuestro amor ¿a quiénes? A nuestra familia, a nuestros hermanos, en nuestro hogar. Dice el versículo, amor fraternal, no fingido.
Es muy sabido que el cristianismo ha sufrido del fingimiento, de la falsedad. Decimos que amamos, pero no amamos, ¿no? Recordemos, hermanos, que el amor no es un sentimiento. Primero tengamos en cuenta eso. Siempre pensamos que el amor es un sentimiento y los jovencitos cuando se casan o se juntan, ¿no?, piensan que toman una buena decisión influenciados por una emoción. Pero ¿por qué un sentimiento no puede ser el amor? ¿Por qué? Bueno, es muy fácil, porque el sentimiento es pasajero, ¿no? ¿Cuánto te puede durar el enojo con una persona? Yo me he enojado con algunos de ustedes, tal vez, ¿no? O ustedes conmigo. ¿Cuánto nos dura el enojo, hermanos? ¿Un día? Si somos muy rencorosos, una semana. Pero es una emoción que va a pasar. La alegría, ¿cuánto tiempo dura? No confundan alegría con gozo. La alegría puede durar un ratito, una semana, pero son emociones pasajeras. Y eso no puede ser amor, porque el amor nunca deja de ser. El amor es inmutable, el amor es eterno. Y entonces el amor se define en la teología del Nuevo Testamento como el darse para el beneficio de otro. Dios dio a su Hijo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Mi vida pondré por ti. Por eso la pregunta: Pedro, ¿de veras me amas? Porque no entregaste tu vida. Cuando un padre o una madre aman a sus hijos, ¿cómo lo manifiestan? Entregándose a ellos, pero en los términos del bien correcto, ¿no? Entregarme a mi hijo no es darle todo lo que quiere. Entregarme a mi hijo es entregarme en aquello que él necesita para su bien. ¿Se entiende? Entregarme a la iglesia como pastor o entregarme a los hermanos como miembro de la iglesia tiene que ver con una entrega en aquello que realmente es esencial. De manera, mis hermanos, que el amor es una entrega total del ser para el beneficio del ser. ¿Se entiende la definición? Es la entrega del ser para el beneficio de otro ser. ¿Cómo nos gobierna Dios? Porque Él es nuestro gobernador. ¿Cómo nos gobierna? Según esta definición, ¿cómo nos gobierna Dios, hermanos? Sí, pero ¿cómo lo manifiesta? Entregándose, ¿no? Nosotros somos cabeza de hogar, los varones. ¿Cómo gobernamos nuestro hogar? Entregándonos por nuestro hogar. Esa es la definición del amor, la entrega del ser para el beneficio de otro ser. Ahora, notemos que en el versículo 22 dice: amaos unos a otros entrañablemente. ¿Alguien sabe qué son las entrañas? Porque de ahí viene esa palabra entrañablemente. ¿Qué son las entrañas, hermanos? Son los intestinos, no son las tripas, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que nos amemos desde las tripas? Porque es una figura que quiere expresar lo siguiente: entréguense unos a otros, ámense unos a otros, desde lo más profundo, ¿se entiende? Desde lo más profundo de su ser. No se limiten, amen a los hermanos, pero entrañablemente, desde lo más profundo de sus tripas, ¿no? Vamos a pensarlo así. Recuerden que solo es una figura, pero que está implicando profundidad, que está implicando una dimensión sumamente alta. Y después dice: ámense unos a otros entrañablemente. ¿Qué dice después? De corazón puro. Cuando un hermano me confronta y me dice: hermano, yo vi esto en ti y creo que está mal, ¿eso me gusta, hermanos? No me gusta. Pero el hermano se está entregando hacia mí o no. ¿Me está amando o no? Porque la mayor manifestación del amor es la entrega de la verdad. ¿Se entiende? La entrega de la verdad es lo mejor que nos pueden decir. Cuando el papá o mamá nos dicen algo que no nos gusta, a veces nos enojamos, ¿no? Cuando somos jóvenes. Pero si está fundamentado en el temor del Señor, es la mayor expresión del amor, la verdad. Entonces, amémonos correctamente. El amor no es decir: pues ya deja pasar, el hermano pues está viviendo mal, se va a enojar, no le digas. Eso no es amor. El amor es hablar siempre la verdad. Cristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy hemos aprendido 3 cosas muy importantes. La primera, que es la salvación. Es una purificación, es un nuevo nacimiento. ¿Cuáles son los 2 medios que nos conducen, no que nos salvan, que nos conducen a la salvación? La palabra y la obra del Espíritu Santo. No hay más, ¿se entiende? Y por último, ¿cuál es el fin de la salvación? El amor. Recuerden que esa es la causa
y el fin de toda cosa, el amor. Por encima de los dones, por encima del conocimiento, el amor nunca deja de ser. En Cristo Jesús, no importa si eres judío o eres gentil. En Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por el amor. El amor es la premisa suprema del cristiano. Muy bien, hermanos, tenemos 5 minutos. Espero que esta enseñanza les sea de mucha bendición. Inmediatamente, después de los 5 minutos, iniciamos con el culto público. Que Dios les bendiga.